Emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las... RTBC Noticias. Emisión fin de semana. Ahí la casa se vino, la casa. Se fue la casa. Deslizamiento de tierra en la vía Panamericana. Pasto y Popayán están incomunicadas. Hay medio kilómetro bloqueado. La vía estará cerrada durante 2 días. Trabajos de remoción continuarán mañana. No hay heridos. Porque sería Chile el que más nos ayudaría a resolver el problema de la reforma agraria. Nutrida agenda del presidente Petro en Chile. Firmó compromiso con presidente Boric, quien reiteró apoyo a diálogos con el ELN. Se reunió con representantes del Congreso chileno y fue declarado huésped ilustre de Santiago. Mañana visitará tribunales de justicia. Continúa Operación Retorno. Autoridades vigilan vías del país. Hay pico y placa regional en entradas a Bogotá. Nuevo pico y placa en Bogotá comienza mañana. Habrá semana de sanciones pedagógicas. Lideresa social fue secuestrada en zona rural de Ocaña. Habría sido raptada por hombres en moto. Una reina trotamundos viajó a Polonia para ayudar a ucranianos que huyeron de la guerra. La soberana es colombiana. Crónica RTBC Noticias. En el mundo, presidente Biden se reunió con su homólogo mexicano. Hablaron de migración y tráfico de drogas. Catherine Tapia es la nueva portera de Palmeiras de Brasil. Jugará Copa Libertadores con el Verdao. Detalles en nuestra sección deportiva. Al cierre, las películas que serán rodadas en 2023. Hay varias sorpresas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué gusto poderlos saludar a esta hora. Somos el noticiero de todos. A esta hora continúa cerrado el paso por la vía Panamericana entre Popayán y Pasto por el gigantesco deslizamiento de tierra que bloqueó casi 1 kilómetro de carretera. Al menos 400 familias fueron retiradas de la zona de manera preventiva. El informe es de Rubén Darío Zúñiga, periodista de Radio Nacional. Totalmente incomunicado se encuentra el sur del país luego del derrumbe de gran magnitud que se ha presentado en las últimas horas en el sector de Chontaduro, en el municipio de Rosas, al sur de esta región. Toneladas de tierra taparon la vía Panamericana, este corredor internacional que comunica al Cauca con el departamento de Nariño. Se fue la casa. Ay, Dios mío. Desde el aire se ve como una gran área se hundió, como si le hubieran quitado las bases internas a una porción de la montaña. Y entre los cortes a la frondosa capa verde, que al parecer son resultado de una falla geológica, casas y colegios de los corregimientos La Soledad, Chontaduro y Parragaviejo, poblaciones que conforman gran parte del municipio de Rosas. 2 instituciones educativas y al menos 10 viviendas sufrieron daños estructurales. Se fue la otra construcción. Pero la rudeza de la situación se puede sentir con más adrenalina a nivel del suelo. Al menos 15 árboles fueron arrastrados por el lodo que descendía de la montaña en solo 1 minuto. Y en medio de grietas y hundimientos, las personas quedaron separadas, algunas a salvo en una orilla, otras del otro lado de las fallas geológicas, esperando la ayuda. Ságanse allá, que la montaña pronto viene. Hasta el momento no hay reporte de lesionados, pero al menos 400 familias fueron evacuadas por precaución. ¡Hay más gente! ¿Dónde están? ¡Arriba, atrás de ustedes! Y aunque pasan las horas, la tierra no para de moverse. Las laderas siguen su caída mientras los organismos de socorro no paran sus labores. Estamos trabajando para poder sacarlos de allí, tranquilos, por favor, conservemos la calma. Al menos 10.000 metros cúbicos de lodo, árboles y piedras cayeron desde la parte alta de la montaña, más o menos el agua que cabe en 8 piscinas olímpicas. Gran parte de ese material bloqueó casi 1 kilómetro de carretera panamericana, vía que comunica a Popayán con Pasto. El sitio donde se ha presentado este derrumbe de gran magnitud es atravesado por la falla de Romeral, que históricamente ha generado muchos problemas de estabilidad en los terrenos. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24/7.
Conectados 24/7, y es que la zona de la emergencia en Cauca está ubicado precisamente en la zona conocida como el Chontaduro del municipio de Rosas. Al menos 10.000 metros cúbicos de material cayeron a la carretera panamericana que conecta a Pasto con Popayán. Por lo menos medio kilómetro de calzada quedó bloqueado. Precisamente hay un dato importante: hay 2 vías alternas para quienes deben evitar el cierre vial entre Pasto y Popayán. Para los vehículos livianos está la ruta La Depresión, La Sierra, Rosas. Y para los vehículos pesados, la alternativa es la ruta Pasto, Mocoa, Popayán. Al menos 2 días se necesitarán para poder dar paso al corredor vial afectado. Para atender la emergencia y que la vía sea desbloqueada en el menor tiempo posible, las autoridades del departamento anunciaron medidas. Al menos 2 días duraría la remoción de la tierra que dejó incomunicada 4 veredas y más de 400 familias afectadas. Estamos en el sitio con las autoridades. El alcalde municipal, el doctor Roberto, ha hecho todo lo preventivo para evacuar a las comunidades que se encuentran en este momento en sitios de albergue, donde vamos a pasar a generarles todas las ayudas humanitarias. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció. He dado instrucciones para que el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional del Riesgo desplieguen toda la capacidad para atender esta emergencia. Afortunadamente no se reportan víctimas fatales. Ante el deslizamiento que causó la pérdida de más de 500 metros de banca de la vía, las autoridades recomiendan vías alternas. Para vehículos livianos, La Sierra, Rosas, Popayán, y para vehículos pesados, Pasto, Mocoa, Popayán. El tráfico en las vías alternas recomendadas es reducido y muchos de los que disfrutaban de las fiestas de Pasto se han demorado o no han podido retornar a sus hogares. Visita del presidente Gustavo Petro a Chile. Una nutrida agenda fue cumplida por el mandatario, quien se reunió con su homólogo Gabriel Boric y con representantes del Congreso del país austral. John López, buenas noches. ¿Qué conclusiones dejó el encuentro? Hola Carlos, buenas noches. En una declaración conjunta, los presidentes dieron a conocer los compromisos para trabajar mancomunadamente. Los temas clave de la reunión fueron la crisis migratoria, la paz total, el desarrollo de la tecnología aeroespacial, el uso de energías limpias y la lucha por garantizar los derechos humanos. El presidente Gustavo Petro pidió apoyo a Chile en el desarrollo aeroespacial como una de las herramientas para aclarar el panorama del catastro en Colombia y de esa forma cumplir con uno de los puntos de los acuerdos de paz con las FARC, el tema de las tierras. Pero un gran avance en la integración latinoamericana, que ni más ni menos es la paz, porque sería Chile el que más nos ayudaría a resolver el problema de la reforma agraria determinante de la violencia en Colombia. De igual forma, Chile ratificó su apoyo a los diálogos con el ELN, proceso del que hace parte como país garante. Que hemos continuado con nuestra política de Estado, el renovado papel de Chile como garante de la mesa de diálogo del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El tema de las energías limpias también quedó pactado como uno de los compromisos entre los mandatarios. Con una capacidad que podría generar tanta energía limpia que Europa nos envidiaría. Sobre el medio ambiente, los mandatarios pidieron unidad a los países suramericanos. Hemos conversado la necesidad y urgencia de llegar con una posición conjunta de América del Sur a la próxima COP. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. La visita del presidente Petro se da en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Chile. Durante esta visita a Chile, algunos integrantes del gobierno colombiano firmaron diferentes acuerdos y compromisos con sus pares chilenos. Los ministros de Relaciones Exteriores, de Cultura y de Minas y Energía participaron en un acto protocolario en el que los dos gobiernos estrecharon relaciones. Además, otro de los puntos de la agenda del presidente Petro se desarrolló en el Congreso chileno, donde el mandatario firmó el libro de visitantes ilustres. A su llegada al Congreso, el presidente también tuvo la oportunidad de saludar a un numeroso grupo de colombianos residentes en Santiago. Carlos. Pues John, sabemos que el presidente Petro y el presidente Boric opinaron sobre lo sucedido en Brasil. ¿Qué dijeron? Sí, Carlos, mire, los mandatarios rechazaron los hechos de violencia en el Congreso de Brasil. Aseguraron que es un atentado a la democracia y pidieron la unión de los países suramericanos para que sienten una posición clara y tajante al respecto. Está en peligro la democracia. Está en peligro el pacto democrático de las Américas. Porque no es un problema exclusivamente suramericano.
Lo mismo que pasó en Brasilia, pasó en Washington. Buscaremos con urgencia la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto. Y durante su discurso allí en Chile, el presidente Gustavo Petro vivió un emotivo momento cuando recordó al expresidente chileno Salvador Allende, quien murió durante un golpe de Estado hace 50 años. El mandatario recordó que ese hecho lo motivó a alzarse en armas y reflexionó sobre los estragos que la violencia ha generado en la democracia suramericana. Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones. De 100 años de soledad. Gracias. Al cierre de su agenda, el presidente Petro fue declarado huésped ilustre de Santiago, donde recibió las llaves de la ciudad y una mención honorífica. Mañana, el presidente visitará el Palacio de los Tribunales de Justicia. Esa es toda la información desde la sala de redacción. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. El Comando Central del ELN señaló a través de un comunicado que la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional está en crisis debido a las declaraciones sobre un cese al fuego bilateral. Congresistas reaccionaron a la advertencia. El Ejército de Liberación Nacional afirmó a través de un comunicado que no pueden aceptar una decisión unilateral de un gobierno que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos. Como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa. Congresistas aseguran que el gobierno debe tomar en cuenta las enseñanzas luego del que denominan fallido anuncio del cese al fuego bilateral. No hay una crisis profunda, se puede solucionar. Hay que tener paciencia y precaución y que todo se converse en la mesa. Esta es una negociación que tiene que llevarse de manera muy prudente y muy cuidadosa. Hay que reconocer el afán del gobierno por querer, desde el punto de vista humanitario, evitar los hechos violentos en el país. La oposición también cuestionó el anuncio del gobierno y reiteró la importancia de la claridad y transparencia en la comunicación. Hoy esa estructura, desde muy temprano, inicia empoderada y fijando condiciones al gobierno nacional. Que acá la paz la conseguimos entre todos como país, pero con transparencia, con equidad y con justicia social. La delegación del ELN aseguró que sigue pendiente para darle continuidad al segundo ciclo de negociaciones. La Fiscalía abrió una investigación de oficio por la supuesta trata de personas en el Senado de la República. El exsenador Gustavo Bolívar fue citado para que el viernes 13 de enero entregue información relacionada con la explotación y acoso sexual que había denunciado en sus redes sociales y medios de comunicación. Operación Retorno. Termina el Puente de Reyes y miles de viajeros están regresando a sus casas. En las entradas a Bogotá hay pico y placa regional. Vamos a la autopista sur con Luisa Barberi. Luisa, buenas noches. Carlos y televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo a esta hora justo aquí enfrente de la terminal de transportes del sur y como usted lo mencionaba, la autopista sur es uno de los principales corredores viales de acceso a la capital. Y este es el panorama que se presenta a esta hora, un flujo alto y constante de vehículos, pero no se registra trancón. Según las autoridades, la velocidad promedio es de 30 a 35 kilómetros por hora. Importante recordar, como usted lo mencionaba, que hasta las 8 de la noche regirá el pico y placa regional, por lo que solo pueden ingresar vehículos terminados en placa impar. De las 8 en adelante pueden ingresar todos los vehículos sin ninguna restricción. Y en esta vía también, Girardot Bogotá funciona reversible desde Fusagasugá. Esto irá hasta las 10 de la noche. Las autoridades entregaron un balance de esta jornada de plan retorno después del Puente de Reyes aquí en la capital. Para el día de hoy particularmente esperamos más de 500.000 vehículos. Digamos que lo que ha sido el día sábado y domingo han ingresado en promedio 120.000 vehículos por los diferentes corredores. Vamos ahora al Centro de Monitoreo de Tránsito de la Policía con Estefany Valencia para conocer la situación en diferentes vías del país. Estefany, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, a esta hora hay un
monitoreo en tiempo real del estado de las vías a través de más de 100 cámaras de seguridad que están ubicadas en los principales corredores del país. ¿Cuál es el reporte que entregan las autoridades y que hemos podido evidenciar a través de estas pantallas? No hay congestión a esta hora en ninguna carretera del país, hay normalidad a esta hora. Quiero que vean ustedes, por ejemplo, en la línea, en el viaducto de Cajamarca hay buen flujo vehicular. Lo mismo ocurre en la capital del país, en donde hay un monitoreo especial. Veamos el peaje de Chusacá, muchos carros, pero avanza con normalidad. Lo mismo ocurre en Soacha, en el sector conocido como Tropezón. Hay normalidad en la vía y lo mismo ocurre en la vía Al Llano, otra vía muy importante en el país, en el sector de Chipaque, donde también vemos bajo aforo vehicular. ¿A qué se debe todo esto? Se preguntarán ustedes. Pues lo que nos han dicho las autoridades es que no todas las personas retornan este lunes festivo, algunos lo hicieron el domingo, otros desde el viernes y otros van a retornar el siguiente fin de semana, pero lo que sí advierten es que puede haber un poco de congestión después de las 8 de la noche cuando finaliza el pico y placa regional. En general, el balance es positivo en este Puente de Reyes, una reducción del 73% en los accidentes de tránsito. ¿Qué aconsejan las autoridades? Mucha prudencia en las vías en medio de este plan retorno en donde, como han podido ver ustedes en las cámaras, pues hay difíciles condiciones climáticas, lluvias en varias regiones del país. Desde el centro de Bogotá, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Stephanie. Y un accidente de una tractomula cargada de cemento en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta dejó estas imágenes impresionantes. El vehículo quedó al borde de un precipicio. El conductor logró salvarse, pero cuando intentaron descargar el cemento, el camión rodó por el barranco. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Mañana comienza el nuevo pico y placa en Bogotá. Entre el 10 y el 16 de enero, la medida tendrá sanciones pedagógicas. En el siguiente informe les contamos cómo funcionará. El inicio del año llegó con modificaciones para el pico y placa en Bogotá. Los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán restricción los días pares y los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 los días impares. Necesitamos mañana que todos los bogotanos nos acompañen en este cumplimiento de la rotación de la placa en nuestro pico y placa diario. Tendremos una semana pedagógica a partir del 10 al 16. Al igual que las jornadas, las sanciones también serán pedagógicas. Que es necesario que todos los bogotanos que tengan imposición de este comparendo hagan el curso para evitar sanciones ya a partir del 17. Estaremos con una regulación pues mucho más fuerte y poniendo comparendos por el incumplimiento de la medida. Sobre la rotación que tendría el pico y placa, la Secretaría de Movilidad aseguró que evaluará la efectividad de la medida para definir si habrá o no cambios durante el año. Noticias de nuestras regiones. Las autoridades confirmaron el primer secuestro del 2023 en norte de Santander. Una lideresa fue raptada en el sector Aguas Claras, zona rural de Ocaña. En el informe justamente nos lo trae Giovanni Mejía, periodista de la Radio Nacional. Noraima Carrascal es madre líder del programa de hogares comunitarios de bienestar familiar en el municipio de Ocaña. Una vez se conoció sobre su secuestro, se iniciaron a desplegar voces de rechazo en las redes sociales que se mueven en el Catatumbo, entre estas las de los líderes defensores de derechos humanos. Un llamado a los captores que lo pongan en libertad y también a la Defensoría del Pueblo a que tome cartas sobre el asunto y empiece a averiguar toda la información o todo lo que nos puedan brindar para lograr la liberación. El Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de Niños y Adolescentes también se pronunció rechazando el secuestro y pidiendo la liberación de la madre líder. Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. En Neiva, una descarga eléctrica en una piscina de un conjunto residencial dejó 4 personas heridas. 2 de ellas son menores de edad. Paulina Yáñez, periodista de Radio Nacional, amplía la información. La situación se presentó en el norte de la capital del Huila mientras un grupo de personas disfrutaban de la piscina, lugar donde se generó el flujo de corriente eléctrica. Los afectados recibieron atención de primeros auxilios y luego fueron remitidos a centros asistenciales de la ciudad. Salieron lesionados 4 personas, 2 menores, uno de 8 años, el otro de 11 años, un adulto de 32 años y el salvavidas. Los lesionados fueron dados de alta y se descartaron mayores consecuencias en su salud. Las autoridades investigan la causa de la descarga eléctrica. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7.
noticias del mundo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está en México y adelanta la agenda previa a la cumbre de líderes de Norteamérica, encabezada por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para abordar asuntos migratorios, económicos y de narcotráfico. La imagen resume la voluntad de dos naciones por ayudarse en tiempos de crisis. El exponencial aumento de migrantes latinos en los kilómetros que separan Estados Unidos de México y ser las aristas del tráfico de fentanilo motivan los pasos de Biden en suelo azteca, su primera visita oficial a América Latina. Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana y no se resolverán de la misma forma. AMLO expresará a su vecino la importancia de aumentar la inversión en los países de donde más personas indocumentadas salen. Es el momentum preliminar a la reunión de los tres amigos. López Obrador y Ciudad de México, anfitriones serán del diálogo tripartito. Trudeau por Canadá y Biden por la Casa Blanca buscan una mirada convergente en su liderazgo en Norteamérica sobre la seguridad y la economía regional. El arribo de Biden sucede poco después de hacer público su plan de retornar a México a quienes crucen la frontera de forma irregular y que Fuerza Pública Mexicana detuviera al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Para conocer más detalles de la reunión entre los mandatarios norteamericanos, Jaime Moreno, periodista de La Voz de América, nos prepara el siguiente informe. Comenzó oficialmente el encuentro de los líderes del norte en la Ciudad de México. En este momento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene una reunión privada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al fondo, en el Palacio Nacional, vemos todo el dispositivo de seguridad con el que arribó el presidente Joe Biden. Los temas relevantes que van a tratar son la migración, la seguridad y también el tema comercial. Están apuntándole a buscar la manera en cómo pueden mejorar la competitividad en sectores clave como son los semiconductores y también la industria de los carros eléctricos. Eso es a lo que le apuntan los líderes en este encuentro, que es el 10º que hacen, digamos, los jefes de Estado del norte. Para RTVC Noticias, soy Jaime Moreno de La Voz de América desde la Ciudad de México. Crisis en Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro ocupa la atención mundial porque permanece hospitalizado en Estados Unidos. Mientras tanto, en el epicentro de lo sucedido, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y los jefes de los poderes legislativos y judiciales piden defender la democracia en paz. Huellas por doquier relatan el golpe que recibió un gigante en Sudamérica. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Plan alto y cada espacio donde se erigen los poderes de Brasil alternaban el recuento de daños. Sus cabezas, presidente, jefes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal reunidos en la zona cero del ataque para rechazarlo al unísono y retoma del control por parte de fuerzas del orden. Un intento de golpe de Estado que no se dio. El campamento desde el que se lanzó, estructuró y movilizó el ataque frente al cuartel general del ejército, donde bolsonaristas presionaban un golpe militar que impidiera el regreso de Lula al poder, fue desmantelado y es investigado a fondo. Van 1.200 detenciones relacionadas con el asalto a edificios oficiales de decenas de miles de radicales, seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, hospitalizado en Estados Unidos a causa de dolores abdominales. Autoridades evalúan la demora en la reacción de la fuerza pública después de la llegada de 100 autobuses y por qué subestimaron eso y la fuerza de los manifestantes para esclarecer si secundaron la que sería una crónica de un golpe de Estado anunciado pero fallido. Una colombiana viajó a Polonia a un centro de atención a refugiados ucranianos que huyen de la guerra en su país y gestionó ayudas para ellos. Se trata de Camila Pinzón, la actual Miss Mundo Colombia, que desde su Boyacá natal pone el nombre de nuestro país en alto. Crónica RTVC Noticias. Camila ya perdió la cuenta de los kilómetros que ha recorrido desde el día que su vida cambió. Ese cuando se coronó como nuestra delegada a Miss Mundo. He visitado alrededor de 8 países, pero siempre con un propósito, no de vacaciones. Es boyacense y global antes que en el pecho le pusieran la banda de Colombia.
Su pasión por estudiar, sin importar idioma o latitud, forjó en ella la llave maestra con las que abre las puertas del mundo. En un mismo mundo que está enfocado en lo social. Sus pasarelas son estas, todas aquellas regiones donde a punta de su capacidad consigue que la niñez en todas tonalidades de piel tengan bases para el futuro. En este momento estoy en Nairobi, la capital de Kenia, para ayudar a 2 centros comunitarios de huérfanos, de niños que no tienen sus padres o que son víctimas de violencia intrafamiliar y por lo tanto decidieron escapar a sus familias. Ucrania y su guerra es el lugar neurálgico del mundo. De manos colombianas, paradójicamente de donde brotan las esmeraldas, recibe un apoyo que no esperó. La experiencia que más me gustó fue también ser voluntaria en un centro de acogida de refugiados. Pude conocer a varios ucranianos que estaban de paso por Polonia y este lugar les daba albergue. Me partió el corazón ver cómo estas personas de la nada y de manera injusta tienen que dejar su país para escapar la guerra. Su corona la acompaña, pero más el brillo de su intelecto y la certeza de que las fronteras no existen. Es Colombia, y esta trotamundos no pierde el norte. Atención a esta historia. Como un gesto de gratitud por su servicio, soldados del grupo de caballería montado número 16 le hicieron un ritual con cuidados y musicoterapia en vivo a más de 600 caballos que apoyan a diario sus labores en Casanare y que estarán de descanso por unos días. Y fue así, a ritmo de saxofón, que más de 600 caballos del grupo de caballería número 16 de las fuerzas militares recibieron su merecido descanso este Puente de Reyes. No solo los recibieron con musicoterapia en vivo, sino también mimos y caricias de sus jinetes militares. Él es domador y quien le da la zanahoria es el soldado William Parra, su coequipero y centinela del llano. Él me acompañó a extensas sabanas, kilómetros, y hoy estoy muy agradecido con él porque me enseñó muchas cosas. Y él como tal, también él merece su descanso. Y pues lo voy a extrañar, pero es mi fiel amigo y muy agradecido con él. Y así, cada soldado, como en un ritual, despidieron a sus caballos, que entraron en una etapa de descanso. Vamos a hacer desparasitación, baño especial, comida especial, donde el soldado habla con su caballo, le da las gracias por ser nuestro gran elemento en toda la sabana de la llanura. Y sabanas que son patrulladas a diario. Por eso la prioridad es su bienestar, antes de regresar a las labores que los convierte también, según los soldados, en héroes de 4 patas. Hora de los deportes con Yuli Torres, super noticia para el fútbol femenino, pues un fichajazo se prepara en este momento para el Palmeiras de Brasil. ¿De quién se trata, Yuli? Carlos, muy buenas noches. Se trata nada menos y nada más que la portera colombiana Katherine Tapia, quien fue anunciada como nuevo refuerzo del Verdado. Las actuales campeonas continentales contarán con los servicios de la colombiana, que jugará torneos como el Brasileirao femenino y la Copa Libertadores femenina, que se disputará en octubre en nuestro país. Tapia estuvo en 2022 con Santiago Morning de Chile. También había hecho parte de equipos como Atlético Nacional. Y seguimos hablando de fútbol, pero ahora pasamos a la selección Colombia Sub-20. Tenemos en nuestras filas al goleador del Chicago Fire de la Liga de Estados Unidos, John Hader Durán, quien salió de la cantera del Envigado. Es el hombre de confianza de Héctor Cárdenas en la zona de ataque. En cuanto al fútbol y a la vida, todavía somos niños. Pero sus goles no solo lo hacen merecedor de la 9 de la tricolor, también lo ponen como un referente para el suramericano, en el que varios ojos estarán puestos en él. Creo que es el trabajo que uno siempre hace, los frutos siempre, bueno, ya se van viendo y nada, pues por lo otro no hay ningún peso. Creo que el futbolista vive toda su carrera con presión, entonces hay que aprender a soportarla. En 2022 tuvo su primera convocatoria con la Mayores y Néstor Lorenzo lo ve como el goleador del futuro. Pues me enseñó mucho, todo lo que él sabe, que primero hay que ser persona, hay que trabajar bastante y bueno, no, tengo compañeros muy grandes
mundialmente como está Falcao, James, enseñan mucho a los jóvenes y bueno, esperemos que sea así siempre. Es uno de los líderes de este equipo, pero también tiene otros pasatiempos. Por ahí hablo en base a lo poquito que he aprendido. Y también, joder, la vida, pues también somos canzones todavía. A sus 19 años y con 1,86 m de estatura, no le teme a los retos. Me siento con mucha convicción, muchas ganas de ganar y ayudar al equipo y sacar adelante esto. John Hader Durán, una de las grandes apuestas de Héctor Cárdenas para que los locales sueñen con el campeonato. Estudios y productoras internacionales se preparan para rodar en el 2023 las películas más esperadas. Les presentamos algunas de ellas. Los diferentes estudios de cine en el mundo están con sus equipos listos para estrenar en 2024 sus películas. Es el caso de Deadpool 3, que cuenta con la dirección de Sean Levy. En esta oportunidad hará parte del universo de Marvel y contará con el regreso de Hugh Jackman como Wolverine. Este año también inicia el rodaje de la secuela de La Pasión de Cristo, dirigida por el actor Mel Gibson. Según la productora, la película narrará los hechos ocurridos desde la resurrección del Mesías. Y una de las más esperadas, El Joker 2. El filme, dirigido por Todd Phillips, cuenta nuevamente con la actuación de Joaquin Phoenix en el personaje de Arthur Fleck. Pero la gran novedad es el papel protagónico de la cantante Lady Gaga en el rol de la Harley Quinn. Muy atentos, 4 temas será noticia esta semana. El primero, mañana comienza el nuevo pico y placa en Bogotá. Precisamente recordemos que los vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los días pares, mientras que los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán restricción los días impares. El segundo tema esta semana será la reunión de urgencia solicitada por el gobierno colombiano al ELN, previo al inicio de la segunda fase de diálogos que será desarrollada en México. El tercer tema para mañana a las 8:30 de la mañana en Bogotá fue convocado un plan Tortuga por conductores de vehículos particulares por los cambios en el pico y placa. El cuarto de esta semana, el gobierno nacional definirá si habrá un nuevo descuento en el SOAT. De momento, los más beneficiados son los propietarios de motocicletas de bajo cilindraje. De esta manera llegamos al final de RTVC Noticias. Julie, con información importante para que nos conectemos mañana desde las 12 del mediodía con RTVC Noticias. Claro que sí, Carlos. Además, todos súper organizados a partir de mañana, el nuevo pico y placa. Perfecto, Julie. Muchas gracias a usted, a todos nuestros televidentes que estuvieron en nuestra sintonía. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, los mejores